Muy buenas tardes, medios de comunicación que nos acompañan, mexicanos, mexicanas que nos escucharán en esta rueda de prensa que hemos organizado los diputados de Morena de todo el país. Aquí solamente hay una representación, pero una representación importante de la población que representa en Quintana Roo, en Campeche, en Jalisco, en Yucatán, en Oaxaca, en Guanajuato, en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Nosotros organizamos esta rueda de prensa para hablar de un tema que está en este momento en todos los medios, pero queremos que quede claro cuál es la posición de Morena en esta Cámara de Diputados, puesto que hay muchas interrogantes y muchos ataques de la derecha en cuanto a el petróleo que se enviaba a Cuba por parte del gobierno mexicano. Es importante que se conozca que ha habido durante muchos decenios esta colaboración y contratos perfectamente establecidos para enviar petróleo a Cuba, con contratos definidos, con pagos estipulados y con lapsos de tiempo para que Pemex pueda estar vendiéndole petróleo a Cuba. Y además, por supuesto, que ha habido apoyo humanitario en este tipo de elementos que son fundamentales para dar energía a toda la isla de Cuba. Cuba ha tenido un bloqueo por más de 65 años tratando de estrangular su economía. Y sin embargo, en esos 65 años, Cuba ha desarrollado su cultura, su arte, su música, su pintura, su ciencia, su deporte, y ha sido ejemplo para el mundo. Y lo que han querido los países imperialistas y sobre todo los Estados Unidos es ahogar el ejemplo de Cuba, porque Cuba ha demostrado que la soberanía y la autodeterminación se deben de respetar, y no solamente de palabra, sino de hecho. Ellos tienen su propio gobierno, su propia formación política, su estructura económica en base a sus necesidades y a un pensamiento que surgió con la Revolución Cubana en 1959. ¿Qué pasa en este momento con el imperio norteamericano que quiere controlar totalmente al mundo? ¿Qué le dejaría a Cuba en cuanto a ganancias económicas? No es Venezuela, no tiene petróleo, pero sin embargo tiene la dignidad más grande de quizá todos los pueblos del mundo, porque no se ha dejado someter por el imperio norteamericano. Y que lo que trata de hacer el gobierno actual, él se nombra a Donald Trump, pero todo ese equipo de personas que tienen el poder armamentista y económico dentro de los Estados Unidos quieren eliminar su ejemplo, tratar de que nadie siga el ejemplo de dignidad. Por supuesto que nuestro país siempre ha respetado a Cuba. En este momento nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que somos soberanos y que nuestras decisiones las tomamos nosotros, siempre cuidando al pueblo de México. Y la Cámara de Diputados, en esta Cámara se ha discutido el tema, pero se seguirá discutiendo porque los mexicanos y las mexicanas somos solidarios con el pueblo cubano, somos solidarios con todos los pueblos que el imperio quiere aplastar, y Cuba la tenemos enfrente, y Cuba ha tenido relaciones con México, y México se negó a romper relaciones con Cuba después de la Revolución Cubana, y siempre ha habido una hermandad entre los pueblos y también entre los gobiernos. Inclusive
Peña Nieto no cobró la deuda de petróleo en un periodo, porque inclusive en este momento nos critica el PRI cuando ellos tenían una actitud solidaria con Cuba. El PRI ha cambiado totalmente su discurso y ahora se vuelve agresivo al sumarse con el PAN, criticando las decisiones de nuestra presidenta. Quisiera darles la palabra a mis compañeros diputados porque creo que en el país el tema se está discutiendo en nuestras comunidades, se está hablando de Cuba y creo que la opinión generalizada es que tenemos que defender la soberanía cubana y apoyar con apoyo humanitario y manteniendo nuestras relaciones con Cuba. Diputada Claudia, por favor. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En efecto, como nosotros sabemos, la política internacional hoy se está definiendo a través de las formas más perversas como es la guerra, representados por nuestro vecino que ha tomado una política rapaz y cruel en contra de muchos pueblos. Porque en esta forma de poder sobrevivir en un estado capitalista que está al borde del colapso, lo único que le queda es seguir invadiendo a los pueblos, seguir apoderándose de territorios que no le pertenecen en el nombre solamente de creerse como siempre el dueño no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Por supuesto que habemos diputados que nos preocupa esta política que se está llevando a cabo porque nosotros, al igual que otros pueblos, somos soberanos. Y la soberanía es un tema muy importante que nos define a partir de los gobiernos que escogemos desde el pueblo, para el pueblo y con una visión distinta. Y eso provoca mucha ira de nuestro vecino porque ellos no están acostumbrados a que cada pueblo defina su gobierno, que se apoya a los que más lo necesitan. Y el caso del pueblo cubano es un caso muy triste porque no ataca solamente una isla en abstracto, son personas las que viven ahí, son gente que necesitan la movilidad, que necesitan sus comunicaciones, que necesitan muchos aspectos porque han estado bloqueados durante muchos años. Por eso es de vital importancia cobrar conciencia, apoyar, observar cuáles son los movimientos que se están haciendo desde el imperio y por qué se están haciendo. Y por supuesto, esa máxima de Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Como país soberano, entendemos que todos los demás pueblos también tienen que tener su soberanía, su respeto y que cada pueblo elige a su gobierno, pero además hay una hermandad latinoamericana que tenemos una raíz conjunta que no debemos de olvidar. Así que toda nuestra solidaridad para el pueblo de Cuba, que nos ha ayudado también a nosotros con sus médicos, con su gente, con su humanidad, y vamos a estar aquí siempre al lado de todos nuestros hermanos. Gracias, diputada Claudia. Diputado Gabriel. Diputada Gloria, por favor. Amigas y amigos de la prensa, les habla Gloria Sánchez López, diputada indígena, zapoteca, vinizá de Oaxaca. Capadiu Shigiratu Vendane Bizanaka. Estamos aquí el día de hoy para refrendar nuestra solidaridad a nuestro hermano pueblo de Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos, bloqueo comercial, financiero, y esto desde luego vulnera los derechos básicos de las y los cubanos. Cuba ha vivido un estrangulamiento largo de varias décadas y eso ha traído consecuencias graves, y a pesar de todo, Cuba
Cuba ha demostrado al mundo salir adelante en distintos aspectos, en salud, en arte. Por eso este pueblo de Cuba tenemos que apoyarlo y también reconocemos y respaldamos la política exterior de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que atinadamente, por conciencia, por sus antecedentes, por su historia de lucha, no ha dejado esa política humanista en todo el mundo. Vamos a caminar juntos y desde la Cámara de Diputados vamos a seguir respaldando todas las iniciativas de nuestra presidenta en respaldo al pueblo de Cuba, un pueblo digno que ha resistido un largo estrangulamiento. Por eso estamos aquí presentes, diputadas y diputados, que refrendamos esa solidaridad a nuestros hermanos cubanos y desde luego a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Dios Quixelatu. Gracias, diputada. Diputado Humberto. Pues muchas gracias por convocar a esta rueda, compañera Magda, y compañeras y compañeros, qué bueno que estamos aquí reunidos para dar todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad a ese pueblo hermano que no es hermano de ayer ni de antier, es hermano de muchos años. Ha habido historias comunes entre los pueblos que nos han unido profundamente. No debemos de olvidar ese gran vínculo de amistad, de respeto, de solidaridad entre José Martí y Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Benito Juárez pasó un tiempo en el exilio en Cuba, en 1853, acogido por quien lo admiraba profundamente, que era José Martí, y además José Martí estuvo en México también, vinculado intelectualmente con esa gran sabiduría que emanaba de él, al pensamiento ideológico que predominaba en la restauración de la República. Entonces, no solo eso, México fue la cuna de lo que después fue el movimiento libertario de Fidel, y también quisiéramos imaginar, o a lo mejor sería un buen ejercicio tratar de imaginar qué sería de Cuba sin el bloqueo injusto que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos por tantos años y que aún así los mantiene en pie. Porque yo coincido con mi compañera Magda, es un pueblo digno, es un pueblo resistente, es un pueblo ejemplar, que también nos ayudó durante la pandemia, con la escasez de profesionistas que teníamos. ¿Qué hubiera sido sin la solidaridad del pueblo cubano que nos envió médicos para poder atender este rezago que generó el esquema neoliberal, económico neoliberal durante tanto tiempo y que puso en vilo a nuestra población? Entonces, hay más que una hermandad, hay un cariño, hay un amor por ambas patrias, un respeto y una gran admiración. También es menester respaldar, y secundo a mi compañera Gloria, me sumo a su respaldo total y absoluto a nuestra presidenta de la República, que tiene una dignidad a toda prueba, que nos representa de manera importantísima ante estas gravísimas circunstancias ocurriendo en contra de nuestros migrantes en Estados Unidos, y que se ha plantado para poder contener otro tipo de embates. Imaginemos la clase de presiones a las que está sujeta nuestra presidenta, y a quien desde aquí le mandamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Estamos contigo, presidenta, y vamos en defensa de tus decisiones, del respeto a la Constitución que has llevado en términos diplomáticos de manera muy puntual, pero que sí pasa porque tratemos de continuar respaldando al pueblo cubano con el petróleo, porque eso sería gravísimo para la población. Ningún país tiene derecho de someter al hambre, al frío y al dolor de las enfermedades a otro para dominarlo. Eso
debió de haber sido enterrado hace muchos siglos, y ese tipo de ejemplo no lo podemos nosotros respaldar. Estamos con ustedes, hermanos cubanos, estamos contigo, Presidenta, y vamos a seguir adelante con el apoyo desde nuestras trincheras. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la siguiente compañera diputada que va a tomar el micrófono, quisiera también anunciarles que el día de mañana se instala el Grupo de Hermandad con Cuba. En esta Cámara de Diputados hay muchos grupos de amistad. Sin embargo, después de 1 año, 4 meses, el Grupo de Amistad con Cuba no se instala. Y la presidencia, en una lista que nos enviaron, la tiene el diputado del PRI, el diputado Moreira. Y no vemos para cuándo él quiera instalar un grupo de amistad, porque ahora alineado con la derecha, con el PAN, pues claro que nos va a dar muchas largas. Por eso los diputados de Morena vamos a instalar el grupo de hermandad con Cuba, porque Cuba es un pueblo hermano y nosotras y nosotros vamos a estar pendientes de ver de qué manera, como dijo la presidenta, vamos a seguir dando ayuda humanitaria a un pueblo que si no tuviera bloqueo, nosotros los mexicanos tendríamos vacunas contra el cáncer, tendríamos medicamentos para el vitiligo, tendríamos medicamentos para que a nadie le cortaran un pie por diabetes, pero no los tenemos porque hay un bloqueo tanto de los países hacia la isla como desde la isla hacia nuestros países. ¿Cuánto hubiéramos avanzado como humanidad, como continente latinoamericano, si hubiéramos tenido todo lo que Cuba produce y no puede venderlo? Quisiera dejar esto porque para nosotros es importante que desde la Cámara de Diputados haya un vínculo muy estrecho con la realidad cubana, con sus necesidades, que basta ya de seguirles imponiendo un bloqueo. Le voy a dar la palabra a mi compañera Rosy Castro, también de Oaxaca, que nos va a dar un mensaje. Buenas tardes, muchas gracias, querida diputada Magda. Pues desde aquí decirle a nuestras hermanas y hermanos cubanos que aquí estamos, que los tenemos en el corazón, que nos preocupa lo que está pasando, lo que están viviendo, pero que nos ocupa también. Y quiero dirigirme especialmente a mis hermanas afrodescendientes, a mis hermanos afrodescendientes, quienes todos los días y desde hace muchos años han luchado por su país, por vivir en condiciones dignas, pero que otros no lo están permitiendo. Todo nuestro respaldo a Cuba, todo nuestro respaldo a las y los cubanos. Sabemos lo que están viviendo, pero también sabemos que hay mucha gente que está ocupándose en ayudarles. Desde México, por supuesto, cuentan con toda nuestra ayuda. Como diputada afrodescendiente, sé lo que están viviendo. Y desde aquí, mi corazón y de todas y de todos los afromexicanos, les enviamos un abrazo fraterno, hermanas y hermanos. Y como lo han dicho mis compañeras y compañeros que ya tomaron la palabra, respaldamos en todas las acciones a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y como sabemos del humanismo que tiene nuestra presidenta y el humanismo que tenemos en nuestro movimiento, estamos con ustedes y vamos a buscar las formas que nuestra presidenta está buscando que encuentre para seguir ayudando al pueblo cubano. Nuestro abrazo fraterno, nuestra solidaridad, hermanas y hermanos. De verdad, sabemos que están viviendo situaciones difíciles, pero aquí estamos las mexicanas y los mexicanos para ayudar en lo que podamos. Muchas gracias. Sí, diputado Gabriel. Pues de igual manera que mis compañeras y compañeros,
toda nuestra solidaridad y apoyo desde el Congreso mexicano con nuestras hermanas y hermanos cubanos. Confiamos mucho en el planteamiento de nuestra presidenta. Ayer estuvo aquí en la plenaria de nuestro grupo parlamentario, Juan Ramón de la Fuente, y fue muy clara la instrucción que recibió de la presidenta, que es que no se puede suspender la ayuda humanitaria. ¿Qué es ayuda humanitaria? Ya le pidió en una carta que precisaran qué significa ayuda humanitaria para los Estados Unidos. El envío de víveres, pero esos víveres, los perecederos, si no se envía petróleo, ¿con qué se genera electricidad? ¿Con qué se pueden transportar? ¿Con qué se puede trabajar si no se tiene esa forma de energía? Por eso, inclusive, saludamos mucho la intención de la presidenta que le planteó a Donald Trump: ustedes entreguen la ayuda humanitaria, definan qué es eso, y desde luego que la razón debe de acompañar y se debe de continuar y considerar como ayuda humanitaria el suministro del petróleo. Esto de no enviar ayuda humanitaria, incluyendo el combustible indispensable, es lo más atrasado, lo más deshumanizado. Es contrario a los principios del propio país vecino. Entonces, compañeras, compañeros, aquí en el Congreso nos estamos uniendo para tener pues una fraternidad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, informando, concientizando, en donde seamos representantes populares, porque estoy seguro, junto con mis compañeras y compañeros, que el pueblo de México va a respaldar esta decisión de la presidenta. Solidaridad con Cuba. Pues muchas gracias. Solamente recordarles, mañana se instala el grupo de Hermandad con Cuba a la 1 de la tarde. Hoy somos un grupo muy importante de diputados que han estado esperando esta rueda de prensa. Mañana se sumarán muchos más y veremos las vías, las formas del apoyo humanitario por parte de la Cámara de Diputados, sumando al pueblo de México. Y ustedes deben saber que Cuba está en lucha, está con toda su dignidad en lo alto, que ellos no se vencen de ninguna manera ante las adversidades que se han presentado. La caída de la Unión Soviética abrió un periodo especial del cual salieron. Siempre hay pueblos hermanos, siempre hay seres humanos sensibles que no se alegran del dolor de los pueblos, del dolor profundo de las enfermedades de niños que no puedan curarse por el bloqueo económico. Cuba es tan digno y se prepara para la batalla económica y cualquier otro tipo de batalla. Y nosotros y nosotras aquí en la Cámara de Diputados estaremos pendientes del desarrollo y el pueblo de Cuba y su gobierno saldrá nuevamente triunfante de este reto que representa la era Donald Trump. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros diputados que hoy están aquí presentes. Gracias, medios de comunicación. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva!